Capítulo 16. La realización espiritual. Tal como anunciamos en la introducción, vamos a hablar en este capítulo de lo que para mí constituye la más grande aventura del hombre, la realización espiritual. Toda nuestra vida es, o debería ser, un gozo siempre renovado de la progresiva realización espiritual que abarca todas las dimensiones de la existencia. Esta expresión continua que es nuestra vida es en sí misma gozo. Es el único gozo que existe en nuestra existencia, porque nosotros gozamos en la medida en que expresamos todo lo que realmente somos. Nuestra vida, en cambio, deja de ser un gozo para convertirse en incertidumbre o problema cuando, en lugar de utilizarla para expresar lo que realmente somos, la usamos en un intento de llegar a ser algo porque nos identificamos con la idea de ser ese algo en vez de vivir la fuerza inmediata, viva de nosotros mismos. Entonces, cuando yo cambio la perspectiva, cuando estoy pendiente de la idea que tengo de mí y de la idea de lo que yo debería llegar a ser, entonces cada instante de mi vida se convierte en un juego peligroso, en una zozobra, en una fuente de angustia. Solo cuando vivo directamente lo que soy, en el grado que sea, y mi vida es expresión de este grado de conciencia directa que tengo de mí mismo, solo en esa medida el hacer se convierte en una autoexpresión gozosa, efectiva y creadora. Ley del desarrollo o crecimiento. Toda nuestra existencia funciona bajo la ley del desarrollo. La vida es un desarrollo, un crecimiento, porque es expresión progresiva de una realidad suprema. Y esto, vivido a escala individual, se manifiesta en forma de una necesidad de ir creciendo, desarrollando nuestras facultades, nuestras capacidades y nuestra conciencia. Este desarrollo tiene un ámbito individual o interno, un ámbito social y de relación con todo lo exterior en general y, finalmente, una dimensión trascendente. Este desarrollo se realiza a través de un ritmo, el ritmo de nuestra vida, que se manifiesta en dos direcciones. 1. Horizontal. En esta dirección, yo, por un lado, expreso lo que hay en mí hacia el exterior. Doy salida a mis contenidos internos para comunicar algo al exterior. Y, en segundo lugar, se produce otro movimiento en virtud del cual yo asimilo las cosas del mundo. El mundo me nutre con sus elementos de todo tipo, a todos los niveles. Esto que he asimilado lo elaboro y lo vuelvo a expresar luego otra vez al exterior, formándose así un doble movimiento de entrada-salida, de sístole-diástole, de expresión-impresión, a través de lo cual se produce todo el metabolismo de nuestra existencia. Pues bien, todos los problemas que nosotros tenemos se deben a que este proceso de entrada y salida está interferido, a que no hay un libre juego de entrada y de salida. Pero está también el momento en que no hay ni entrada ni salida, el momento de suspensión entre la entrada y la salida, que es el momento de silencio. Aquí no hay movimiento de ninguna clase, es el instante de reposo, de silencio, es el instante gracias al cual yo llego plenamente a tomar conciencia de mí mismo como centro. Gracias a este movimiento doble hacia afuera y hacia adentro,
Yo no solo desarrollo mis capacidades, mis estructuras, mi cuerpo, mi mente, mi afectividad, sino también una conciencia interna de mí mismo en relación con esto. Y cuando esto lo hago de un modo consciente, lúcido, paralelamente a este desarrollo de la conciencia, me voy descubriendo yo como sujeto detrás de todos mis procesos de conciencia. Y es en el momento de silencio cuando no hay fenomenología de acción, cuando no hay cambios de ninguna clase, que queda solo esa conciencia lúcida de uno mismo como centro del silencio, la conciencia de uno mismo como punto central. 2. Vertical. Está luego la otra dirección en que se produce un movimiento, un crecimiento de la conciencia, la vertical. Yo no solamente me relaciono con el mundo, con la gente, con la naturaleza, con la sociedad y la sociedad conmigo. En mí hay también una relación vertical hacia dimensiones superiores e inferiores. Las primeras son zonas no descubiertas de nuestra conciencia, zonas que solo aparecen de vez en cuando, zonas llenas de esas cualidades que admiramos, de esas cosas superiores a las que reunimos con el nombre de supraconsciente, que incluyen todo sentido de intuición, de belleza, de bondad, de capacidad creativa, en el sentido más alto de la palabra. En contraposición está el movimiento hacia abajo, que es la liberación del subconsciente. También aquí, en esta dirección vertical, el movimiento es rítmico. Y solo en la medida en que yo desarrollo una parte de movimiento hacia arriba o hacia abajo, me capacito para poder vivir mejor la otra parte. Cada paso me prepara para el siguiente, para el inmediato, para el complemento. De la misma manera que en la vida horizontal, cuanto más profundamente yo me expreso, más capacidad tengo luego de recibir profundamente. Así, en esta relación vertical, cuando más consigo subir hacia arriba, más luego consigo bajar mi conciencia lúcida, iluminada. Nuestro centro. Esta doble dirección, horizontal y vertical, marca el ámbito total de nuestro desarrollo. Pero en el centro de esta cruz está el punto inmóvil, esa conciencia profunda que todos tenemos y a la que nos referimos cuando decimos yo. Este yo que es el centro, la línea, el punto de identidad que mantenemos a través de todos los cambios, de todas las fases de crecimiento, este yo que no conocemos en realidad, que constantemente estamos confundiendo con aspectos fenomenológicos nuestros, que confundimos con sensaciones, con ideas, con sentimientos, con estados. Confundimos este yo con nuestras posesiones y entonces quedamos atados a esa identificación. Y eso es lo que convierte nuestra vida en algo negativo. Es necesario que nos obliguemos a entrar, a ahondar en este centro, en esta búsqueda de lo que es auténtico, de lo que es eso que llamo yo, que yo llegue a ser más yo mismo. Y esto requiere una demanda de autenticidad, una necesidad de descubrir quién soy, pues un día me doy cuenta de que todo lo que vivo no tiene sentido si no descubro quién es el que vive esto, porque todo lo que vivo no son nada más que modos de este yo, porque todo sale, se expresa, se actualiza a partir de este yo.
Este yo es, pues, el centro, la fuente de donde sale toda mi capacidad de existencia y por lo tanto lo que da sentido, significado a cada una de mis experiencias. Cada experiencia tomada aisladamente no tiene de por sí un sentido, y sin embargo nosotros queremos buscar el sentido de la vida a base solo de sumar unas cuantas experiencias aisladas. El sentido, pues, en este caso, no aparece. El sentido se encuentra desde la fuente de donde surge cada expresión, como el sentido de un cuadro se encuentra solo dentro de la mente de donde sale cada pincelada. Si miramos solo las pinceladas aisladas, no descubrimos sentido alguno en la pintura. Esta fase de descubrimiento del yo es muy importante porque en el fondo marca el grado de madurez de la persona. La persona más inmadura es la que se identifica con cosas más elementales. Luego, a medida que la persona va luchando tanto en la expresión horizontal como en la vertical, se va dando cuenta de que aquello que ella creía que era su valor, su propia realidad, resulta que no lo es, que ha cambiado, que ha madurado, descubre que ahora vive otros valores, que no hay nada que sea estable, que todo en la existencia es móvil. Y así las fronteras de este yo van retrocediendo, por desgracia, a través de desengaños, de fracasos, si no hay un discernimiento que permita ahorrar estas fases de desgarro, de negación, en donde nos son arrancadas las cosas a las cuales estábamos apegados, con las que estábamos identificados. Cuanto más la persona llega a percibir, llega a ahondar, a sentirse a sí mismo profundamente, menos necesidad tiene de confundirse con sus cosas, menos vulnerable es. Esta búsqueda del yo, del centro, de lo que da sentido y significado a mi vida, tiene luego otra expresión. Cuando en la busca del centro, en la busca de lo que es el fondo total de todo, voy a una noción que trasciende mi propia individualidad, cuando estoy buscando este yo de cada cosa, de todo lo que existe, este yo de todo, este yo supremo, absoluto, total, que conocemos con el nombre de Dios, Ser Supremo, o con el nombre que cada persona haya aprendido. ¿Qué soy yo? Ahora bien, podríamos decir que en todo este proceso de maduración, la constante es que yo en todo momento estoy tratando de descubrir, a veces sin darme cuenta, sin planteármelo formalmente, tanto qué soy yo como quién soy yo. Dos preguntas que a veces se confunden y que en realidad son bastante diferentes. Cuando trato de mirar qué soy yo, me doy cuenta de que yo me vivo a mí mismo como siendo las cosas que para mí son reales, que en el fondo lo que yo soy es todo lo que registra mi conciencia, todo lo que existe para mí. Es decir, que en un sentido existencial, en el sentido de la manifestación, podríamos decir que yo, en tanto que ser concreto y manifestado, soy todos los contenidos de mi conciencia. ¿Y cuáles son estos contenidos? Son absolutamente todas las cosas de las que yo he tenido noticia, sean del tipo que sean y en cualquier circunstancia. Es decir, todas las referencias y datos que tengo de mí mismo, todo el mundo de sensaciones, sentimientos, estados, salud, fuerza, inteligencia, intuición, todo esto son aspectos de mi conciencia.
Yo soy todo lo que he desarrollado de estas facultades, de estos aspectos. Pero también soy la conciencia que yo tengo de todo lo demás, la conciencia que tengo de las personas, de la naturaleza, de la sociedad. Yo siempre atribuyo estas percepciones al exterior y creo que solo se corresponden con el exterior. Pero lo cierto es que en la medida en que yo conozco algo del exterior, este conocimiento pasa a convertirse en un modo de ser de mí, se convierte en un modo de conocimiento, en un modo de sentimiento, en un modo de mi valoración. Soy, por lo tanto, todo lo que yo conozco, todo lo que valoro, todo lo que he vivido, todo mi universo. Eso soy yo, todos los contenidos de mi conciencia, todas las cualidades que he visto en el exterior, todas las experiencias positivas y negativas que yo he vivido. Eso es lo que soy, eso es lo que está presente en mí y eso es lo que yo tendría que estar viviendo constantemente, porque este es mi patrimonio en tanto que personalidad manifestada. Este es mi campo de conciencia. Yo soy todo el campo de conciencia. Yo, de alguna manera, soy todas las cosas en tanto que las conozco. Y esto es muy importante porque el problema que nosotros tenemos de relación con el mundo exterior, con el mundo trascendente, en el fondo es un problema solo de relación de una parte de nosotros con otra parte de nosotros. Un sector de la conciencia al que llamo yo, que se relaciona con otro sector al que llamo gente, personas, situaciones. Yo no puedo tratar con una persona o situación distinta del conocimiento o noción que yo tengo. Por lo tanto, es en relación con este conocimiento, con esta imagen, con esta impresión y valoración que yo tengo, que me relaciono, que me manifiesto. Por esto, cuando hay problemas dentro de la conciencia, hay problemas fuera, en mis relaciones objetivas. Solo cuando existe una perfecta unidad interior, la persona está a sí mismo integrada en su exterior. Y por esto la mayor parte de problemas con el ambiente no se debe resolver en el ambiente. La experiencia nos enseña que por más que queramos modificar situaciones externas, si no se modifica lo interno, si no se realiza la unidad, la solución en lo interno, la situación exterior, no se soluciona definitivamente. Se soslaya, se enmascara o se desvirtúa, pero no se soluciona. Así pues, yo soy todo mi universo y es solo por hábito que dentro de esta unidad total, de este campo total de mi conciencia, distingo partes y a unas las llamo yo, a otras tú, etc. En realidad, todos son partes de mí mismo, partes de mi única conciencia, partes de mi noción de realidad. Fijémonos ahora en que todos los contenidos de nuestra conciencia son formas mentales, formas afectivas y formas de energía. Cuando yo conozco personas, cosas, tanto visuales como auditivas, o cuando conozco ideas, todo eso son formas de mi mente. Es mi mente la que, al ponerse en contacto con algo, adopta aquella forma y entiende la significación de aquella forma mental. Así pues, todo conocimiento que yo tengo, bien sea una percepción física o un conocimiento intelectual, es una actualización de mi capacidad intelectual. Es mi inteligencia que se actualiza a través de aquello, a través de lo otro. Todos los múltiples conocimientos que tengo son modos de algo único que es mi inteligencia, mi mente. Y todas las percepciones, me refiero a aquellas percepciones que tienen significación mental, son de este tipo. Todo mi mundo intelectual es una substancia que adopta múltiples formas, formas de una substancia única
que es mi propia inteligencia. Lo mismo ocurre a nivel de nuestra afectividad. En nosotros hay una capacidad afectiva básica única, y es esa capacidad la que a lo largo de las diversas experiencias se va actualizando con una intensidad o una calidad determinadas. Todos mis estados afectivos, todos mis sentimientos, emociones, todo, no son nada más que formas de un solo estado básico, de una sola fuerza básica afectiva, que es el amor. Es decir, que todo son formas también de una sola substancia, el amor. Y por último, en otra vertiente, vemos que toda nuestra energía física y moral, todas las formas de fuerza que yo puedo conocer y experimentar, no son nada más que formas de una sola fuerza, de una noción simple, primaria, de fuerza que hay en mí, que puedo llamar energía, que puedo llamar potencia, que puedo llamar voluntad, que puedo llamar como quiera. Por tanto, nuestro mundo interno, tan rico y variado, está compuesto esencialmente de formas, de estados y de energía. Todas las formas mentales son formas de una sustancia que es la mente. Todos los estados son modos de una sola fuerza primaria que es el amor. Y todas las modalidades de energía es una sola potencia que se va actualizando también de un modo u otro. Así, cuando voy analizando lo que realmente soy, lo que soy genuinamente en mí mismo, descubro que yo no soy las formas de mis contenidos, sino la fuente que hace posible que estas formas aparezcan y se mantengan. Esas cualidades primarias de inteligencia, de amor, de energía, son la base de mi ser, la base de lo que yo llamo yo. Esto pues me va situando en una zona cada vez de mayor profundidad, de mayor simplicidad, en que me doy cuenta de que en la medida en que yo soy más consciente de mí, necesito depender menos de las formas, de los modos. Voy descubriendo así que hay una verdad básica de la cual todos los modos mentales son aspectos parciales. Es siempre la misma verdad, simple, única, la que se va desvelando, la que se va manifestando en mí de un modo parcial y sucesivo, de un modo temporal, fraccionado. Pero jamás los modos añaden algo a lo que es substancia mental. Los modos, o sea, todos los conocimientos y la verdad que hay en mí son lo mismo. Solo que la verdad es la visión intemporal y las verdades o conocimientos son esa misma verdad pero vista fraccionadamente a través del tiempo y parcialmente. Por lo tanto, los modos, las formas, las manifestaciones no añaden cualitativamente nada a lo que es substancia mental, a lo que es la verdad en sí que hay en mí, la cual verdad es la materia prima de la que se forman todos mis conocimientos e ideas. Lo mismo ocurre con el estado afectivo. Normalmente yo asocio los estados afectivos a situaciones concretas del exterior. Al examinarlo bien, me doy cuenta de que lo exterior lo único que hace es provocar en mí una respuesta que es agradable o desagradable según mi sistema de valoraciones mentales, que implica una noción de gusto o disgusto, de amor o no amor, que sale de mi interior. Sucede que estos estados, estos sentimientos, estas nociones, yo los asocio estrechamente con las formas que provocan, que despiertan esa reacción, y cargo aquellas imágenes o situaciones o personas con el valor del sentimiento que provocan. Y a continuación creo que es aquella persona, aquella situación, lo que es amable, lo que vale, lo que me comunica de alguna manera el amor. Y entonces me pongo a girar alrededor de las cosas que provocan en mí estos sentimientos de amor, porque creo que estos sentimientos están en las cosas, porque de mí
porque no me doy cuenta de que se trata de algo mío, de algo de mí que se está actualizando. No me doy cuenta de que aquello ha sido solo un estímulo, un símbolo que ha provocado esta actualización en un momento dado. Cuando yo voy viendo esto más y más, me doy cuenta de que todos los modos de amor, de felicidad, de bienestar, de gozo, toda la gama afectiva, están en mi interior desde siempre. Es un grado completo, en un grado completo y en un estado puro que todo lo que yo pueda llegar a vivir en las condiciones más fabulosas no sería otra cosa que lo que ya está en mí que se iría actualizando. De esta manera yo voy descubriendo la paz, la felicidad que está en mi interior de un modo directo. Y al hacerlo dejo de necesitar las formas, ceso de depender de las personas, de las circunstancias, de las ideas, dejo de idolatrar el mundo de las formas. Con la energía ocurre lo mismo, aprendo a tomar conciencia de la energía que soy y que es la base de todas las formas y grados de energía que yo pueda manifestar a lo largo de mi existencia. ¿Quién soy yo? Todo esto me va conduciendo a un campo más estrecho, más reducido, hasta que llega un momento en que yo puedo contestar, aunque no intelectualmente porque no tendría sentido, ¿quién soy yo? A la pregunta de ¿qué soy yo? He respondido, yo soy todas mis experiencias, yo soy todo el campo de mi conciencia, no una parte de este campo, sino todo. Ahora, al buscar quién soy, descubro que yo soy el sujeto de este campo. Yo soy el centro de este campo, el punto alrededor del cual gira todo y del que surge todo. Este punto, este centro, este yo, realmente no tiene nombre, realmente no tiene definición, pero tiene toda la calidad y todo el valor de todas las posibilidades de nuestra existencia juntas. Esta noción de sujeto, de centro de mi conciencia, me conduce posteriormente a descubrir que hay todavía una noción más alta y que de la misma manera que yo soy el centro de un campo, hay, podríamos decir, un centro de todos los centros. Hay un yo de todos los yoes. A este yo absoluto, a este sujeto absoluto, a este centro absoluto, le damos el nombre de Dios. Mi conciencia de lo universal. Esto es un pequeño esquema de nuestro desarrollo a nivel individual. Ahora bien, decíamos que una parte de mi conciencia se desarrolla de un modo horizontal, tomando contacto con el mundo, con la sociedad, con lo otro. Ahí tenemos otra modalidad que, aunque acostumbramos vivirla como si fuera distinta de la primera, está implícitamente incluida en ella. En lo que concierne al concepto de mí mismo, al principio yo me vivía como una unidad aislada, una unidad que tenía que defenderse y movilizarse en relación con los demás. Pero a medida que yo voy descubriendo más y más mi modo auténtico de funcionar, a medida que voy descubriendo el origen central de todo lo que constituye mi valor, mi realidad, descubro también que los demás son igual que yo, que viven exactamente como yo y participan de lo mismo que yo participo. Compruebo que, lo sepa o no, hay una comunión de mí con todos los demás. Yo, en tanto que materia de cuerpo físico, estoy en el mismo proceso de todas las materias físicas de todos los cuerpos. Todos participamos del mismo aspecto material, físico. Básicamente todos tenemos la misma substancia, la misma materia, la cual está en un proceso constante de intercambio con la naturaleza.
Mi cuerpo, junto con los cuerpos de todas las demás personas, se está renovando constantemente en un proceso dinámico de toda la naturaleza. Mi cuerpo y todos los cuerpos forman un solo proceso dinámico de renovación. Esto por lo que se refiere al plano más material y físico, al plano horizontal que podemos llamar vida. Pero es que interiormente ocurre lo mismo. Mi vida vital, instintiva, las fuerzas que me hacen vivir vegetativamente, mis necesidades vividas internamente, son no solo iguales, sino las mismas que están haciendo funcionar a cada una de las personas. Llega un momento en que se descubre experimentalmente que las fuerzas vegetativas son campos unitarios de fuerza, campos diferenciados a distintos niveles, dentro de los que el individuo es un vórtice, un foco. Y lo mismo pasa con nuestra afectividad, nuestra vida afectiva, que nosotros consideramos tan nuestra, tan íntima, tan personal, realmente forma una unidad, nos demos cuenta o no, con la afectividad de las demás personas. La misma afectividad que hay en mí la está viviendo otro, en una tonalidad distinta, pero participando de la misma substancia, que está en un constante proceso de renovación. Es porque yo estoy circunscrito a mi visión, a mi pequeña percepción física, que creo que lo mío es lo mío y de nadie más. Y por eso lo defiendo tanto, porque creo que yo soy eso y soy en tanto que eso. Convierto mi cuerpo, mi afectividad y mis ideas en mi baluarte. Pero esto no es así. Mi cuerpo, mi afectividad y mis ideas, sí, incluso mis ideas, son mis instrumentos de expresión, son el medio, el vehículo que yo utilizo para dar salida a esa potencialidad que hay en mí mismo. Y yo no tengo la propiedad de nada, porque no existe nada que subsista por sí. Todo es un fluir constante de renovación, de intercambio. Y en lo que se refiere a mis ideas, que yo considero tan importantes para mí, que de hecho me están condicionando tanto, que me están delimitando, ¿cómo puedo en realidad separarlas de las ideas de los demás? ¿Acaso he tenido ya alguna vez una idea con total independencia de las ideas de los demás? Las ideas no son más que formas de una substancia mental. Y esas formas se adquieren por sintonía o por reacción a otras formas mentales. Lo mental forma también un campo continuo, y es porque mi conciencia funciona de un modo muy restringido que yo creo que este sector mío del campo es único, que funciona totalmente separado del campo de los demás. Cuando la persona ensancha su conciencia interior, va teniendo atisbos de que las cosas no son así. Descubre, por ejemplo, que desde su propio nivel vital puede percibir el nivel vital de los otros, que desde su propio campo afectivo puede percibir el campo afectivo de los otros, que desde su propio nivel mental puede sintonizar con el contenido mental de otras personas. O sea, a medida que la conciencia se va ahondando y se va haciendo más lúcida, es como si el hombre fuera redescubriendo la unidad que hay detrás de la aparente multiplicidad. La persona va descubriendo así esta comunión de todo lo que existe. Verifica que su vida, su existencia personal y la existencia personal de los demás no son cosas separadas radicalmente, sino una sola realidad vivida como una conciencia parcial, separada. Yo estoy, por tanto, necesariamente vinculado a la vida de todos los demás y los demás están necesariamente vinculados a mi vida. Formamos en conjunto un todo inseparable y yo no puedo desentenderme de los demás, aunque lo haya hecho muchas veces y aunque otras personas lo hagan. De un modo natural comprendo que yo no puedo seguir considerando mi bien personal aparte del bien de los demás, o mi mal aparte del mal de los demás, y mucho menos que yo pueda pretender mi bien a costa del mal
de los demás. Me doy cuenta de que todo constituye una unidad y de que según cómo yo, foco individual de conciencia, actúe dentro de esa conciencia general, así será la respuesta, la reacción del resto de la conciencia hacia mí, y que todo lo que yo dé, lo que yo exprese en relación con lo demás, con las personas, con la sociedad, con la vida, con el universo, eso será lo que me devuelva multiplicado por su eco mayor, por su mayor fuerza, la gente, la sociedad, la vida. Hay una ley inexorable en virtud de la cual yo estoy creando en cada momento mis circunstancias y las estoy creando sin darme cuenta, según mi acción, según mi expresión, según sea meramente interior. Cuando yo interiormente rechazo algo, estoy provocando el rechazo paralelo. Cuando yo me pongo aparte de algo, el algo se pone aparte de mí. Cuando yo voy a favor de algo, el algo va a favor de mí. Y como ese algo es siempre mucho más fuerte que el pequeño foco individual, resultará que éste recibe siempre multiplicada lo que es su acción. Y esto funciona a todos los niveles, a un nivel de salud, a un nivel afectivo, a un nivel de amistad, a un nivel de riqueza, a un nivel intelectual, a un nivel espiritual. Hay personas que se lamentan mucho de sus desgracias, que protestan mucho de su mala suerte. Examinándolo bien, tal vez descubramos que sus dificultades están relacionadas con una actitud de hostilidad, de separación, de protesta, de negación, y aunque esta negación pueda quedar justificada dentro del mundo de razonamientos humanos, ello no impide que provoque la negación por parte de la vida. Así pues, hay esa toma de conciencia progresiva, de unión, de comunión con la vida. Y con la vida quiere decir con cada persona y con cada circunstancia. Y poco a poco descubro que también la naturaleza está viviendo y está siendo la misma vida que soy. Yo y lo otro formamos lo que es manifestado. Yo soy la vida, como lo es cada cosa. Yo soy la naturaleza, como lo es cada cosa. Yo soy la sociedad, como lo son todos los demás juntos. Esto, cuando se comprende y se puede manejar conscientemente, se convierte en un enorme poder, pues entonces soy capaz de producir la respuesta favorable de las cosas. No tengo más que ir a favor de la unidad de la vida, a favor de lo que es la expresión y la evolución progresiva de la vida. En la medida en que yo comprenda y acepte de veras, sinceramente, esa unidad y actúe de acuerdo con ello, veré cómo funciona en mí esa respuesta, cómo mi pequeña acción puedo generar la respuesta, y esto puedo hacerlo directamente a través de la interrelación humana o a través de mi circuito mental, a través de la mente que está detrás de todo, es decir, a través de la mente universal. Yo puedo pedir, puedo establecer un foco positivo determinado. Entonces la mente universal tiende a realizar aquello, tiende a realizarlo para mi bien o para mi mal, y tiende a realizarlo más rápidamente en la medida en que esto va a favor de lo que es el movimiento general del desarrollo de la humanidad, de la evolución, del crecimiento. Por tanto, la conciencia de unidad es lo que incrementa básicamente nuestro poder y nuestra felicidad. Dios, cúspide de mi conciencia trascendente. Todo esto lo hemos estado viviendo hasta ahora desde la vertiente del yo individual, del yo en mí mismo, en mi gama de conciencia, y luego en relación con la vida, con la sociedad, con las circunstancias. Ahora llegamos a otro modo de mirar esto, y es cuando yo desarrollo lo que es la cúspide de mis niveles de conciencia, cuando me miro a mí mismo, no solamente en mi relación horizontal, en mi campo horizontal de existencia, sino cuando me miro en la dimensión vertical más elevada. Estamos refiriéndonos a la noción de Dios,
Veremos ahora la importancia que tiene esta noción de Dios, sea cual sea el nombre que le demos. Yo he descubierto que estoy en una interrelación necesaria con los demás porque entre todos formamos el campo único de conciencia de la humanidad. Se trata pues de una comunión horizontal, pero para mí sigue siendo un enigma, en este nivel de la explicación en que estamos, el yo profundo de la otra persona, la intimidad, lo más sagrado que tiene la otra persona, no el que tenga unos sentimientos, unas ideas, unos modos particulares de vivir, sino quién es que tiene esto. Es decir, esa noción de individuo, esa conciencia individual, ese yo profundo del otro, que tanto en él como en mí es lo más importante, lo más sagrado. Pero cuando yo descubro que yo, que soy el centro de mi personalidad, a mi vez soy expresión de otro centro al que llamo Dios, entonces se produce el hecho que a través de esa conciencia de yo Dios consigo llegar al yo del otro. Es decir, horizontalmente yo puedo interpretarme con los campos de los demás, pero solo podré llegar a la mismidad del otro a través de mi propia mismidad, llegando a lo que es el centro coordinador supremo. Y a eso lo llamo Dios. En el momento en que me pongo en armonía, en sintonía con Dios, Dios como sujeto absoluto, como fuente de mi yo, en ese mismo momento me pongo en armonía con el centro de todo lo que existe, con el centro de cada cosa, con el centro de la mente que dirige las circunstancias. Desde Dios todo está centrado, pues Dios es el centro de todos los centros. Por lo tanto, en el momento en que yo soy en línea, en armonía con ese centro supremo, quedo automáticamente en armonía con todos los centros múltiples a través del centro común. Esta es una noción muy importante porque sólo a través de ella se llega a descubrir el verdadero sentido profundo de la unidad. Nosotros somos hermanos, como se nos enseña en las formaciones religiosas que recibimos, no solo porque tengamos cosas comunes, sino porque somos expresión de la misma fuente y porque estamos unidos en la misma fuente. El yo de mi yo es Dios, y este Dios es el yo de todos los yoes. Por lo tanto, en Cristo, en el sentido de verbo, en el sentido de conciencia espiritual superior, consumo la unidad con todo lo que existe, no solo con las personas, sino con todo con lo que existe. Y esto es así, aparte de la noción teológica que se pueda tener. Yo ahora lo explico en este lenguaje, pero se trata de algo a ser experimentado un día u otro. Efectos de esta apertura a Dios. Por todo ello, cuando uno puede abrirse a Dios de un modo experimental, de un modo real, se producen una serie de cosas. En primer lugar, la noción de Dios, cuando se vive correcta, auténticamente, hace que yo sea más profundamente yo. Pues a Dios como sujeto, no como campo, sino como sujeto, solo puedo ir a través de mi propia noción de sujeto. Es aquello que se dice que Dios está en el centro del alma y que allí donde acaba mi yo empieza Dios, que es otro modo de decir lo mismo. La noción de Dios es la noción íntima, profunda, más allá de mi propio ser, pero que se expande sin límites. Por lo tanto, cuanto más yo me abro a Dios auténticamente, más yo soy. Dios no es la negación de mí, sino la única y la más rotunda afirmación de mi yo, puesto que es su expansión infinita, ilimitada. Pero además lo que yo ya soy normalmente, como fuente de mi propio mundo de energía, de inteligencia y de felicidad, aquí lo estoy recibiendo en grande y de manera ilimitada.
Estoy con la fuente infinita de todo esto. En la medida en que permanezco abierto a esta presencia desde mi intimidad, puedo ser canal de recepción sin límites, sin que nada lo pueda interferir, de toda la abundancia que es el infinito. Paralelamente a esto, quedo en armonía con todas y cada una de las personas y con todas y cada una de las circunstancias. Me doy cuenta de que no soy yo que he de luchar con las circunstancias, sino que yo soy expresión de una inteligencia, de un poder, de la única inteligencia, del único poder, y que ese poder se expresa en mí y es el mismo que se expresa en el otro, y que a través de mí y del otro, de mí y de lo otro, está articulando su dialéctica, su expresión dinámica de inteligencia, de felicidad, de plenitud. Descubro entonces que el verdadero protagonista de mi existencia, de la existencia, es Dios. Entonces adquiere sentido aquello de que no cae una hoja del árbol sin que sea la voluntad del Padre. Dios, la inteligencia suprema, la única inteligencia que existe y que se expresa dinámicamente en todo, que se expresa en mí como yo mismo y en cada persona como ella misma y en la dinámica de todo, crea las circunstancias de las cosas, el modo de funcionar de las cosas. Es un solo poder que se expresa en mí y que yo vivo como yo y como poder en mí a causa de mi conciencia limitada, pero que además se expresa a través de cada persona, a través de las circunstancias, a través de los fenómenos naturales. En el momento en que yo me abro a ese único poder, a esa única inteligencia, a este único sujeto, es como si me armonizara con el poder que se manifiesta en todo lo demás y entonces todo marcha al unísono. Entonces allí donde antes veía peligros, miedos e inarmonías, ahora descubro un canto fantástico, una unidad, un gozo extraordinario. Todo es solamente consecuencia de un desplazamiento de mi identificación. Mientras yo me consideraba en tanto que mi cuerpo y en tanto que unos valores mentales, tenía que defender estos valores y veía peligro en cada cosa y sufría las consecuencias reales de este peligro. En el momento en que descubro que yo no soy eso, sino algo que está detrás, algo que es más libre, más independiente, y llego a abrirme a esta sintonía, a esta armonía con el infinito, entonces descubro que todo está funcionando armónicamente y que aquello que parecía negativo exteriormente tiene siempre un final profundamente positivo. Y allí donde solía tropezar, ahora ya no tropiezo. Allí donde las cosas eran antagónicas, ahora se convierten en complementarias. Allí donde había oposición, ahora hay colaboración. Descubro que en el fondo todos estamos siendo expresión de un argumento extraordinario, de una sinfonía extraordinaria. Es al abrirse a esto y al dar expresión a esta presencia de Dios en mí que surge todo lo que son mis fuerzas creadoras, porque de esta manera la vida deja de ser una continua estrategia de ataque y de defensa. Ya no estoy encerrado dentro de una angustia de la que me he de proteger constantemente. La vida pasa a ser totalmente afirmativa en el ser. Descubro que este ser es el que se está expresando siempre y que lo hace en todo momento de un modo inteligente, constructivo, siempre en busca de una expresión más completa, más plena. Y ello se traduce en mí en una permanente creación, en una expresión creadora a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel social. A partir de ese momento es inevitable que yo sea creador, porque es la potencia creadora que se expresa, es la inteligencia creadora, acompañado todo del gozo extraordinario que hay implicado en la expresión auténtica de uno mismo.
hemos hablado ya de los medios para cultivar, para desarrollar esta conciencia inmediata de uno mismo, para abrirnos más y más al exterior, a lo trascendente, y de cómo nosotros podemos ir aplicando nuestras facultades, nuestras fuerzas operativas superiores. Allí donde la persona condicionada solamente ve negación, limitación, encadenamiento, allí mismo la persona que se despierta, que se desprende, que penetra, que descubre, allí ve la realidad, allí ve la liberación. Así pues, el problema de la humanidad no es tanto un problema de circunstancias, de formas exteriores, como un periplo de su conciencia. Es un crecimiento dentro de la conciencia, una peregrinación, un desarrollo de la capacidad de ser consciente, de la conciencia del ser. Es un llegar a una mayoría de edad, y en la medida en que se crece en esa conciencia de ser yo y de ser yo en Dios, esto se va expresando en una mayor capacidad de acción, de fecundidad, de inteligencia, de efectividad, de creatividad. Puede decirse que en el fondo toda mi vida es un crecimiento, un desarrollo de nuevas cosas, de nuevas capacidades, de nuevos gozos, de nuevos descubrimientos. Es descubrir a Dios en mí y a mí yo en Dios. Es descubrir que Dios a través de mí se expresa en el mundo y que Dios a través del mundo se expresa en mí. Y así se forma una conciencia dinámica de unidad en la que todo lo que existe dentro de un centro como expresión de Él en todas dimensiones. Entonces se vive poco a poco el gozo inenarrable que es ser a la vez centro y esfera, ser al mismo tiempo parte y todo, ser lo relativo y lo absoluto, ser el ser y el parecer, ser los modos y la esencia. En el fondo, en esto consiste el gozo, en que siendo uno juega a no ser tratando de llegar a ser. Cuando esto se puede hacer sabiendo y viviendo en el fondo que se es, esto es gozo, esto es afirmación suprema. Cuando esto mismo se hace olvidando que uno ya es, entonces eso es la angustia, el sufrimiento del vivir. Y todos tenemos la posibilidad de descubrir, de despertar, de recordar, de realizar que ya somos y que somos en el ser que es, solo que hemos de mirar en esa dirección. Pongamos en ello la misma preocupación, interés y esfuerzo que ponemos en las cosas de la vida, y entonces todo esto se realizará para nosotros.